Saludos amigos de BeHealth, Lili García con ustedes nuevamente y en compañía de una amiga que no había visto hace muchos meses y que ustedes no tienen idea de la sorpresa cuando me llaman de BeHealth, de producción, y me dicen, es para que entrevistes a una paciente de esclerosis múltiple. Y yo le digo, sí, dame el nombre, Bianca Soba. Y yo me quedé como un poco en shock. Así que aquí está para contarme su historia y contársela a ustedes también, la comunicadora y coach de vida certificada Bianca Soba. ¿Cómo tú estás? Bueno, te ves bella. No Tú sé cómo estás te sientes, pero estás hermosa. bella. Gracias a Dios me siento muy bien y estoy bien feliz de estar contigo aquí en este espacio y que estés pudiendo llevar tanta información que es tan necesaria para la Sí, yo creo que gente. sí. A veces no nos atrevemos de hablar de la salud y de este tipo de condiciones y enfermedades porque nos da miedo. Y hay que hacerlo con miedo Sí. y tenemos que educarnos. Así que te felicito y felicito a todo el grupo de BeHealth. Yo sé que para mí hablar de artritis reumatoide, una vez me diagnosticaron, ha sido liberador, Sí. ¿verdad? Y puedo ayudar a otras mujeres, porque la mayoría son mujeres. No sé si en el caso de Sí, esclerosis también. múltiple es también igual. Ujú. Pero cuéntame, y vamos a empezar desde el principio. ¿Desde cuándo este diagnóstico, Bianca? Desde agosto del pasado año, agosto 2023, Ujú. y sí es muy liberador poder hablar de eso, por eso lo hice público en el periódico El Vocero con una gran amiga, María Mechevarría, porque quería que la gente entendiera que a veces podía tener lesiones en el cerebro sin saberlo. ¿Cómo se da el Ujú. diagnóstico? Ella me hizo esa pregunta fuera del aire y yo Sí. le dije, yo te lo voy a decir en entrevista para que tú veas cómo fue. Mi esposo tiene una condición y que es una condición bastante común, pero él está bien reacio Ajá. y no acepta diagnóstico, que eso es bien común, nos pasa absolutamente a Especialmente en los todos, varones. especialmente a los varones. Sí. Y no quería ir al médico. Cuando por fin consigo que vaya, voy Ajá. con él y estábamos con una endocrinóloga Ujú. espectacular. Y la endocrinóloga le mandó a hacer muchos análisis y él Ujú. no quería, estaba ya, como decimos nosotros, rebuleando, estaba bien renuente a hacérselo. Claro, y en negación. En Totalmente. negación. Así que, ¿qué hice yo? Esposa al fin. Y tan dadivosa en ese sentido, Claro. le dije, no te preocupes, mi amor, que yo me voy a hacer también los mismos exámenes. Copy paste. Vamos a Sí, vamos a hacérnoslo. hacerlo y lo hacemos los dos. Y así fue cuando llegaron los resultados. Algo no le cuadró a la doctora, algo entendía que no era congruente. Así que Ajá. me mandó a hacer un MRI de la cabeza para verificar cómo estaba el estado de mi pituitaria. Ok. Y ahí en esa lectura decía que salía todo bien, mi pituitaria fabulosa, gracias a Dios, pero había una línea, una última línea que indicaba que habían unas lesiones en el cerebro y que podrían ser cónsonas con Guillain-Barré o esclerosis múltiple. Ahí te imaginarás cómo me puse, empecé a buscar información, mis médicos no estaban para poderme atender, las Ajá. citas eran para muchísimo Que tiempo, sería un neurólogo, un ¿verdad? neurólogo específicamente. Entonces busqué un radiólogo que está en la familia y como Ujú. que me habló en media jeringonza. Sí, Como solo como, hablan los médicos. ajá, Ujú. y no, como que no me hacía sentido y todo caía, tienes que esperar a ver a tu médico. Busqué a una amiga que su esposo es médico para que hiciera una lectura y por lo menos me Seguro. dijera, y me dijo, no te preocupes, tú estás bien. Y esto a veces pasa para curarse en salud, dicen algunos radiólogos. Y yo, bueno, me hace quizás un poco de sentido, pero hay que buscar más. Cuando por fin me llega la oportunidad de poder ir a mi doctora a la cita, ella no lo creyó, así que me mandó a hacer otro MRI. Ok. Y ahí empezó un proceso de un año haciéndome exámenes. Wow. Un año. A mí me han hecho de todo. Y lo último fue un examen que se llama la punción lumbar, Sí, en la cual te sacan líquido cefalorraquídeo de la espina, de la médula de la espinal. médula espinal. Y ahí son varios exámenes los que se sacan de ese procedimiento. Todos salían negativos menos uno, que fue el último que llegó.
Y ese último, la doctora me decía también, no te preocupes, que es muy poco probable que si todos estos salieron negativos, tu examen de la visión salió negativo, tu examen del cuello y de la espalda salió negativo, este salga positivo. Pues Ok. ¿saben qué? Salió positivo. Así Y que ya ese era indicativo. y ese es el indicativo, además del MRI en el cerebro, de que tengo unas lesiones que corresponden a esclerosis múltiple, que es una condición autoinmune que la padecen en la mayoría de los casos mujeres, Mujeres. mucho menos que los hombres, pero eso no quiere decir que los hombres no la tengan. No. Y hay un dato bien curioso que quisiera compartir, y es que el doctor Chinea, que es el que me está viendo en estos Ajá, momentos, excelente. porque es excelente y mi doctora me refirió, la doctora Hoffman, porque él es especialista en esta Sí. condición. Él ha estado llevando estudios sobre la población puertorriqueña con esclerosis múltiple, porque en los libros en donde se hablaba de esclerosis, que es una condición que relativamente ahora es que se está sabiendo de ella, Sí. porque es rara. Supuestamente las personas que están debajo o que viven, los ciudadanos del planeta debajo del Ecuador, Ajá. o cerca del Ecuador, debo decir, no padecen de esclerosis múltiple. Eso decía la literatura médica antigua. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? Que son Claro. básicamente los quizás 3.000, no quiero pecar en el número, pero no somos muchos en Puerto Rico los que tenemos la condición. No, no es muy común. No es muy común. ¿Qué sucede con la condición? Pues en algunos casos podría ser incapacitante, Ujú. especialmente para las personas que lo descubren en una etapa ya bastante avanzada. Avanzada. Como les expliqué, es bien difícil el diagnóstico. Hay que hacer muchísimos exámenes, no necesariamente los planes médicos cooperan con esto. Y en otras ocasiones o en años anteriores, las personas podían tardarse quizás hasta 4 o 5 años en poder tener un diagnóstico. Sí. Así que es una condición de la que poco se conoce, de la que poco se habla, pero cuando se piensa en esclerosis múltiple se piensa en personas que no pueden caminar, Sí. que tienen dificultad para caminar, incluso para poder hablar, para poder mover sus articulaciones, porque todo el sistema de defensa del cuerpo Ujú. está atacando el cuerpo. El cuerpo. Así que lo que está haciendo el sistema es quizás, si se pudiese decir, inflamando esa capa de mielina que tienen las neuronas En esa área del cerebro en en esa particular. área del cerebro en particular, que como lo he mencionado en otras ocasiones, así me lo explicó el médico y así me lo explicó una amiga muy querida que es una de las hermanas de Débora Martorell, Ajá. que lo padece. Y es bien fácil para que la gente lo pueda entender. Si usted tiene un cable, vamos a poner un cable de teléfono, hay un plástico que tiene el cable y lo que está protegiendo es precisamente esos filamentos en donde pasa la energía Claro. para cargar el teléfono, cargar el televisor, lo que sea. Lo que sea. Pues así son las neuronas en el cerebro. Las neuronas que te hacen sentir, que te permiten moverte, que están enviando mensajes a las diferentes partes del cerebro para su funcionamiento, pierden esa capacidad porque no tienen esa capa protectora Ok. que la destruye el mismo sistema. El mismo sistema. Así que Pensando o viéndolo como que es un enemigo y lo tiene que atacar, que es lo que hace el sistema Exactamente, inmunológico. exactamente. Sí. Así que medicamentos o vitaminas que ayuden al sistema inmunológico a estar fuerte, pues tengo que parar con eso. Sí. El estrés, no es que el estrés lo cree, es una condición autoinmune. Sí, pero lo O sea, llega y agrava. lleva, pero lo agrava. agrava. El calor afecta mucho a las Sí. personas con esclerosis Pero tú has múltiple. tenido algún síntoma. Cero, O sea, que estamos bien. cero. Gracias a Dios dentro de O eso, sea, que ¿no? llevas diagnosticada que desde agosto ya a finales del año Desde pasado. finales de agosto. Pero no tengo síntomas y me enteré por casualidad. Por casualidad. Aunque no hay casualidades. Ahora, te pregunto, digo, o sea, uno entra, un diagnóstico de una condición como esta es una pérdida en cualquier, y uno pasa por un luto. Es un duelo. ¿Cómo estás ahora versus cómo estabas cuando te enteraste? Pues estoy bien enfocada en el bienestar y no en la condición. Ok, me encanta. Y eso me hace mucho más fuerte. Fue una sorpresa porque el desconocimiento te lleva a temer.
Y ahora que tengo información, que sé un poco más de la condición y que me siento bien. Y sobre todo, Lili, tenemos que pensar que, especialmente tú que te encantan estos temas y que Ajá. has sido pionera en esto en Puerto Rico, yo lo estoy viviendo en carne propia. Ujú. Mi esposo me dijo en un momento cuando me vio que no sabía qué iba a pasar con mi Claro, vida, en donde esa incertidumbre te arropa, él me dice, Bianca, es que la vida es una incertidumbre. totalmente. Cada día es una incertidumbre. Y ese es Sí. el misterio de la vida y eso es lo hermoso de la vida, que cualquier cosa puede pasar. ¿Y cuántas personas conocemos que han encontrado a través de un diagnóstico o una condición su propósito? O Exactamente. sea que hay un orden divino para Ujú. todo. La razón por la cual llegó, vamos a no cuestionarla. Amén. ¿Estás medicada? Ahora mismo sí, la doctora Hoffman, Ujú. mi neuróloga de cabecera, lo que me indicó fue que yo era un caso gris. ¿Qué quiere decir eso? Eso le pregunté. Un caso Un gris. caso gris, que 50% de los médicos lo que indican es que la persona se debe medicar Ujú. para evitar El presentar progreso. síntomas y el progreso. Ah, Y claro. que otro 50% lo que establece es que si te sientes bien, ¿para qué medicarte? Hace Así sentido, que pero lo consideré mucho, lo ponderé, lo hablé con mi ser supremo y después de un tiempo, quizás 1 o 2 meses, decidí comenzar con el tratamiento. El primero no me funcionó, no, así que next. claro. Y ahora estoy con el segundo medicamento. Eh, Me va, gracias a Dios, muy bien, me lo tomo de No hay efectos noche, secundarios no tengo ningún tipo mayores. de efecto secundario y estoy teniendo mi vida como la he tenido Déjame siempre. decirte, yo he estado como conferenciante en muchas ocasiones con los grupos de apoyo de esclerosis porque están muy bien organizados Lo están. y tienen un sentido de comunidad y educan constantemente. Y yo he conocido personas que llevan décadas con la condición y están como tú y como yo. Así es. Y las personas que no lo están Ujú. siguen teniendo una vida de calidad, Una calidad, que seguro. eso es lo más Y los importante. medicamentos han avanzado. Muchísimo, ¡Uf! muchísimo. Y lo que acabas de decir para mí es algo clave y es esa comunidad. La Ujú. fundación para mí ha sido una nueva tribu y es una bendición. Sí, De hecho, les dije que estaba en la disponibilidad de poder tener ese grupo de apoyo en Caguas, que estoy en el área de Caguas, que está Gurabo y están estos otros claro. municipios limítrofes que no tienen hasta este momento personas o un lugar, debo decir, en donde En dónde reunirse. reunirse. Pero esos grupos de apoyo son divinos, el doctor Chinea está bien comprometido, él es el director Sí. médico de la De la fundación. fundación, claro. Y aparte de llevar información, de hacer actividades, lo que hacen es no decirte, demostrarte que no estás solo. Que no estás solo, porque cuando te diagnostican algo como eso, lo primero que tú piensas es soy la única. Sí. ¿Qué va a ocurrir? Ahora, aparte del medicamento, del apoyo de la fundación, que es excelente, ¿has hecho algunos cambios tú en tu estilo de vida porque has leído, porque te han dicho que es positivo? El doctor Chinea lo primero que me dijo fue, lo más que te puede exacerbar un síntoma de esclerosis múltiple Ujú. es el estrés. Ok. Ujú. Entonces te podrás imaginar, yo me quedé mirándolo así como que, doctor, ¿y qué hago? Me iré para una isla desierta. Sí, y cuidado porque algún estrés vas a tener Sí, allí. definitivamente. Pero estoy escuchando más a mi cuerpo, que siempre lo hacía, pero ahora lo estoy haciendo con mucha más conciencia. Ok. Lo más importante es escucharte, hacer mucho autocuidado, evitar quemarte y aprender a decir que no para poder decirle que sí a tu cuerpo. Esa ha sido una de las herramientas mías también ante el diagnóstico de artritis reumatoide. Porque sí, nos creemos Wonder Women y tenemos que de vez en cuando aprender a decir que no y Sí, darnos el cariñito a nosotras. Es parte de lo que es el área psicológica de trabajar con sí. condiciones autoinmunes. Aparte de la aceptación. Aparte de la aceptación, por supuesto. Ahora, te pregunto si ahora mismo nos están viendo, nos están escuchando personas que o han sido diagnosticadas recientemente o están en el proceso o tienen seres queridos alrededor, ¿qué tú les dirías? Que se eduquen, Ujú. que busquen información. Mucha gente me ha matado
Y en los primeros días me decían que tú tienes esclerosis múltiple y se le aguaban los ojos y me decían, Dios mío, yo tenía una persona que padeció de eso y se murió en 3 años. Y yo salía corriendo, Imagínate. Y resulta que no era la condición. Hay tanto desconocimiento Sí. que por eso fue que lo hice público. Así que la herramienta más maravillosa para poder combatir no tan solo la esclerosis múltiple, sino cualquier condición de salud es la educación. Es la educación. Sí, es estar de la mano con tu médico, de la mano con personas como ustedes, de la mano de BeHealth, de estos medios que dan tanto y nutriéndote de vida y enfocándote siempre en el bienestar y no en la enfermedad. Y eso es maravilloso. Mucha salud para ti, Gracias. muchas bendiciones y a seguir educando. Amén. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos siempre y será hasta la próxima. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.